Hoy es viernes 20 de julio de 1810, día de mercado. Hablar del 20 de julio de 1810 es recordar a un grupo de personas ilustradas de la época que convocaron a una manifestación, la cual habría sido planeada para llamar la atención en la exigencia de cambios políticos. En la ciudad de Bogotá, que para ese momento se llamaba Santa Fe, hubo una especie de revuelta popular, por decirlo así, en la que algunas personas opositoras al gobierno colonial que existía en ese momento en Colombia, virreinato del nuevo reino de Granada, así nos llamábamos, propusieron un nuevo cambio político, propusieron la eliminación del cargo del actual virrey, José Amari Borbón, propusieron que las voces de los colombianos o de los neogranadinos fuesen más escuchadas en la corte, en España, propusieron una rebaja de impuestos y todo se materializó este día. Pero ¿se tenía real conciencia del resultado de este movimiento político? Pero ese grito de independencia del 20 de julio de 1810 tiene antecedentes muy claros en Europa, en América y en la Nueva Granada. El 20 de julio de 1810 fue viernes y los viernes en Bogotá era el día de mercado. Entonces era un día en el que las personas de las zonas rurales aledañas a la hoy capital de la República llegaban con sus toldos, con sus productos, con sus legumbres, con sus animales de corral para venderlos. Y ahí donde se dio el estallido, que es la hoy Plaza de Bolívar, que es la plaza principal de la capital, ahí había demasiada gente. Y el lugar donde se da el grito de independencia es en una esquina de esta plaza, que hoy incluso es un museo, que es la Casa Museo del 20 de julio, o la Casa Museo Florero de Llorente. El 20 de julio es importante porque genera como ese quiebre histórico y empieza un periodo entre 1810 y 1814 al que pienso yo que equivocadamente se le llama patria boba. Es decir, centralistas y federalistas no se estaban poniendo de acuerdo sobre qué tipo de gobierno o de Estado crear. Pero empieza una suerte de guerra civil, centralistas versus federalistas. Los federalistas comandados por Antonio Nariño y los centralistas comandados por Camilo Torres Tenorio. Antonio Nariño bogotano, Camilo Torres Tenorio de Popayán, y con Camilo Torres, por ejemplo, estaba Francisco José de Caldas, conocido como el Sabio Caldas, también caucano de Popayán, que incluso en ese periodo viene a combatir en Antioquia y fundó, por ejemplo, la Academia Militar de Río Negro, donde incluso José María Córdoba, que va a ser más importante para la historia colombiana después, estudió. El asunto del florero de Llorente no fue tan espontáneo, sino que fue un asunto completamente planificado. Estas élites criollas ilustradas necesitaban en cierta manera también adquirir poder político que lo tenían bastante limitado. Entonces se inventan este asunto, que parece una farsa, pero fue real. Mandan a un emisario a prestar un florero donde un comerciante español, José González Llorente, se sabía que González Llorente era un tipo irascible y que no quería mucho a los criollos. Obviamente se negó a prestar el famoso florero. Entonces había unos líderes, agitadores interesantes que ya tenían listo al pueblo y como era día de mercado salieron a arengar a las masas populares, se levantaron en cierta manera y hubo una insurrección que de pronto no pasó a mayores. Y entonces ahí se forma un altercado, una pelea. A Llorente le conectan un puño en el rostro que le vuela uno de los dientes, a Morales también, y ahí es cuando inicia todo el famoso grito de independencia, y es cuando entonces se dice que el nuevo reino de Granada deba ser una nación independiente. Pero entonces surgen a la vida política a partir de ese momento personajes importantes como José María Carbonell, que fue uno de estos incitadores, y el famoso tribuno del pueblo, que es José Acevedo y Gómez. A partir de 1810 se crean las juntas de gobierno y empiezan también a entrar en la vida política y militar personajes fundamentales en nuestra historia patria, como Camilo Torres,
Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, y Antonio Nariño, un precursor de la independencia. Pasadas estas confrontaciones, a partir de 1814, 1815, se da el proceso de la reconquista española, en que las tropas de Morillo y de Sámano reconquistan el poder y llevan al cadalso a todos estos próceres interesantes. Entonces muere Caldas, Camilo Torres y otros muchos. Dicen los historiadores que esta importante fecha crea las condiciones para que posteriormente se dé la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y en 1824 la batalla de Ayacucho en Perú, que cierra las guerras de independencia, dando como resultado la total independencia de Sudamérica de la metrópoli española.